Aquí tengo este problema donde vamos a sacar este ángulo de aquí. Aparentemente este problema se hizo viral en la internet donde había mucha gente que no pudo sacar el resultado. Y lo que voy a hacer es esto. Voy a sacar el resultado usando ecuaciones paramétricas. Voy a tratar de dibujar esta figura, una figura similar a esta, eventualmente sacar este resultado. Y lo que tenemos aquí es un triángulo isósceles donde este ángulo de aquí es igual a este, ¿verdad? Entonces voy a sacar este tipo de trabajo usando longitudes definidas, porque aquí lo que nos interesa es sacar un triángulo que sea similar sin importar las longitudes, porque eventualmente queremos sacar ángulos. Vamos a hacerlo aquí en esta parte. Yo ya tengo hecho la primera parte de trabajo. Este es el triángulo que es isósceles, donde aquí tenemos un ángulo de 80 y también acá de este lado. Y lo que hice aquí es no hacerlo como se me haría. Esta gráfica no está dibujada a escala, porque si la ponemos en escala, si la pongo en escala, lo que pasa es que nos da este resultado. Aquí hay un ángulo de 80 y sería muy difícil mirar lo que está pasando. Entonces, hacerlo de esta forma, donde no está dibujada a escala, pero tiene esas características. Ahora, lo que voy a hacer es esto. Voy a primero a sacar la línea esta que tiene aquí un ángulo de 70 grados y pega a esta parte del triángulo. Aquí para hacer este trabajo, primero vamos a chequear que todo está bien. Aquí nos dicen que aquí tenemos un ángulo de 80 grados. Vamos a usar esto y lo que yo hago es esto. Yo aquí tomo la derivada de la línea a cualquier punto. Aquí lo pongo aquí. Sabemos que esta derivada tiene en sí una característica de y sobre x, ¿verdad? En términos de ángulos, entonces para sacar un ángulo entre y y x, una corrida horizontal sobre vertical, sacamos la tangente inversa. Eso es algo de trigonometría que muchas personas lo saben, tal vez no hay mucho, pero la derivada de una línea recta es usualmente su pendiente y un pendiente que tiene entre sí y sobre x. Podemos sacar el ángulo. Aquí tenemos un ángulo de 80, como son estas líneas, ¿verdad? Aquí estamos. Estas líneas tienen 80 grados. Vamos a hacer ahora el siguiente paso. Aquí nos toca sacar esta línea de aquí, que sabemos tiene un ángulo de 70 grados, como pueden ver. No sabemos su longitud ni tampoco a dónde pega en esta línea número 2. Y para eso voy a usar el concepto de dos ecuaciones con dos variables. Y así es como se hace. Aquí voy a usar el concepto de números polares. Y es muy simple de entender. Vamos a hacer un poquito de ensayo sobre esto. O sea, aquí yo tengo el número 10, un número polar con un ángulo de 30. Es solamente un ejemplo. Lo que hace esta función es que nos da las partes horizontales y verticales. Y esto es usual aquí porque en esta forma podemos graficar en forma paramétrica. Sabemos que esta es la corrida horizontal y esta es la vertical. Entonces no es conveniente aquí hacerlo. Y como pueden ver, ahí tenemos una línea de 70 grados. No sabemos su magnitud. Pero si, por ejemplo, en esta situación, si yo pongo que no sabemos la magnitud de esa línea, le pongo una variable, nos daría esta situación donde ahora tenemos una situación que su longitud puede ser definida si resolvemos la variable a en esta parte. Si sabemos que esta es la corrida horizontal y esta es la corrida vertical, de esto podemos hacer este tipo de trabajo. Ahora, vamos a hacerlo acá. Vamos a mirar cómo se me vería. Si vamos a la gráfica, vamos a agarrar una línea de 70 grados aquí. No sé su longitud ni a dónde pega. Entonces, las incógnitas va a ser la longitud de esta línea y el tiempo de esta línea, porque estamos en paramétrico, tenemos que resolver por el tiempo en que llegaría a esta línea. Ese tiempo nos daría el punto X, Y eventualmente si resolvemos por un tiempo, porque aquí si yo tengo, por ejemplo, aquí si yo pongo el tiempo punto 25, nos da ese punto, ¿verdad? Nos da X, Y. Y antes de empezar aquí, si voy aquí a este parte, quiero enseñarles algo. Cuando empezamos este tipo de trabajo en forma paramétrica, aquí tenemos este número. Este número va empezando automáticamente en la gráfica, en las calculadoras como esta. Lo que yo hago aquí, le quito eso y le pongo 1 de tiempo
de 0 a 1 con una corrida de 1. ¿Por qué? Porque si miramos aquí las ecuaciones, cuando le ponemos de 0 a 1, de tiempo 0 a 1, lo que pongamos en este tipo de ecuaciones, las longitudes van a ser exactas como correrían. Si yo digo que corre una longitud horizontal de cierta distancia y una corrida vertical de cierta otra, nos darían estas corridas exactamente las longitudes y eventualmente tenemos esta línea que aquí. Eso solamente es un triángulo, pero ese es el concepto, corridas horizontales y verticales y salen estas líneas. Si las dos se ponen graficadas, saldría esta línea de aquí. Ahí estamos, así es como se hace. Ahora, vamos a seguir con el ejemplo. Aquí yo voy a hacer esto. Yo sé que tengo una escala múltiple por un ángulo incógnito en esta situación. No un ángulo incógnito, por una corrida de 70 grados. Esto es lo que nos piden hacer primero. Vamos aquí a la gráfica, al dibujo para entender. Aquí tenemos esta ecuación de 70, ¿verdad? No tenemos longitud ni el tiempo de que vamos a llegar a esta línea. Lo vamos a poner en dos ecuaciones. Aquí tenemos una dirección y la longitud total va a ser definida por la escala múltiple esto. Si yo la dejo correr aquí, tenemos esto. Esto no es nada diferente que lo mismo que les enseñé antes, pero lo quiero hacer separado para entender el concepto. Una longitud con un ángulo de 70 grados y nos da el mismo número. Es el mismo número aquí en esta situación, pero queremos entender la distinción entre estas dos. Ahí estamos. Esa es la primera parte. Yo sé que cuando vamos a hacer ecuaciones con dos variables y dos incógnitas, tenemos que entender dos variables y dos ecuaciones. Tenemos que entender esto, que las ecuaciones horizontales y verticales tienen que igualarse unas con otras. Las ecuaciones horizontales de una línea se tienen que igualar con las ecuaciones horizontales de la otra línea. Aquí, en esta situación, yo sé que esta es una línea que tiene componentes horizontales y verticales. La componente vertical camina para abajo. Y esta línea que yo quiero correr aquí va a correr también horizontalmente y verticalmente, pero para arriba. Y ahora vamos a poner este concepto en práctica. Yo sé que la corrida horizontal de la primera línea, que el tipo de vector es esto, es igual a la corrida horizontal de la ecuación. En esta situación tenemos, le puse en ecuación porque esta ecuación representa la línea esta, no sé el punto, entonces lo pongo en ecuaciones. Este concepto no es nada diferente que encontrar el punto X, Y de dos líneas, donde el punto este corresponde a esta situación, dos ecuaciones con dos variables. Usualmente en forma de función resolvemos por una y se igualan y todo eso. En forma de paramétrica es lo mismo, es el mismo concepto, pero es más, se puede ser tal vez más fácil. Ahora, las corridas verticales. La corrida vertical de esto, yo sé que tiene que ser igual a la corrida vertical de esta línea. Yo no sé cuál sea el punto, pero aquí tenemos una ecuación de paramétrica en sí, pero tiene un variable aquí. Y eso no es nada diferente. Si aquí yo le pongo, por ejemplo, un número, punto 7, al tiempo 7, que eventualmente queremos sacar ese número que nos interesa, este solamente nos da el punto Y de esa línea. No hay nada diferente, pero aquí como no lo tenemos, lo ponemos en variable y eso es lo bueno de este tipo de calculadoras que ahora pueden manipular ese tipo de trabajo. Sí, bueno, les recomiendo que si tengan chance, se enseñen a usar este tipo de calculadoras donde tengan manipulación de variables porque son mucho mejor que las que no las tienen. Ahí estamos, ya resolvemos por el tiempo y la longitud de esta línea. Es muy interesante lo que está pasando aquí. Estamos resolviendo por el tiempo en sí, el punto XY, que es el tiempo, y también la longitud de esta línea que se requiere para llegar a ese punto. Muy interesante. Ahora, aquí solamente le estoy reemplazando los valores y ya tenemos el vector. Este vector o esta línea se puede graficar en forma paramétrica. Lo voy a hacer. Componente horizontal lo agarré, lo pongo en el componente horizontal de
de la función x y el componente vertical, que es este, se pone en el componente vertical de la función y se grafica. Ahí estamos. Ahora, ya tenemos esa línea. Ahora vamos a hacer la otra que nos queda, que es esta de aquí. Esta de aquí. Se tiene que hacer de esa forma. Ahora, yo entiendo que para hacer esta línea se puede hacer de dos formas. Si miramos aquí con una línea, yo sé que este ángulo de aquí, como aquí hay 60 grados, este ángulo de aquí tiene que ser 20, ¿verdad? Entonces puedo hacer un vector que tenga esa dirección, que caminaría de aquí y para acá. El mismo concepto, que excepto empezamos de acá de esta forma. O podemos hacer esto. También podemos entender que podemos empezar al revés. Podemos empezar de un punto T, X, Y de aquí y llegaríamos a este punto de acá. Que este punto ya está definido en forma de números. Ya sabemos dónde topa este número. Y es exactamente lo que voy a hacer. Pero ¿a qué ángulo es esto? Simplemente es fácil de entender aquí. Sabemos que esta línea de aquí, si aquí ponemos una línea horizontal a la base, ¿verdad? Esto es un transversal. Yo sé que este ángulo es igual a este. Lo único diferente es que este ángulo sería negativo 60. Entonces, esta línea que vamos a empezar de este punto, de este lado del triángulo, va a ser negativo. Su ángulo va a ser negativo. Va caminando de izquierda a derecha y para abajo, con una inclinación de 60 grados. ¿Ok? Vamos a hacerlo. Y es así como se miraría de esta forma. Aquí voy a ir acá. Voy a borrar todo esto porque ahí no entiendo. El mismo concepto. No sé cuál sea la longitud de esa línea. Con un ángulo de menos 60. Nos da esta situación. Aquí ya tenemos esa dirección, ¿verdad? No sabemos su totalidad o longitud de esta línea. Pero aquí como podemos... Lo que nos interesa es la dirección. Si yo aquí lo multiplico por 2, le voy a quitar los números de abajo aquí. Porque no nos ocupamos. Aquí lo que nos interesa solamente son direcciones. Esto es solamente para hacer el trabajo un poquito más fácil de entender. Ahora ya tenemos la dirección y necesitamos algo. Si vamos a la gráfica, yo sé que aquí no sabemos qué punto X, Y o tiempo llegaría de aquí para acá. Yo sé la dirección, no sé la longitud, ni sé tampoco el punto de salida. Y es lo que vamos a hacer. Esta ecuación la vamos a poner en tiempo, en forma de variable también. Y es así como se hace. Yo sé que vamos a empezar de la primera ecuación, xt1 de t. En forma horizontal vamos a caminar esta cantidad. No sabemos cuál es. Y esto yo sé que es igual a ¿dónde? Vamos a llegar al punto este de abajo, de aquí, ¿verdad? Que en sí es este número de aquí. Pero para hacernos la vida más fácil, yo sé que es la ecuación número 2 a tiempo 1. Lo vamos a hacer, vamos aquí. Ecuación número 2, xt2 a tiempo 1. Ahí estamos. El mismo concepto. YT1 de t. Vamos a bajar esta cantidad por la raíz cuadrada de 3, que es el componente vertical de esa línea. Y esto llegaríamos a YT2 de 1. Aquí esto es 0. 0, ¿verdad? Sabemos que es a tiempo 1 de la ecuación número 2, eso llega a 0. Si vamos aquí a la gráfica, yo camino en la ecuación número 2 a tiempo 1. A tiempo 1 en la ecuación número 2, su valor de Y es 0. Y aquí para que se entienda más o menos lo que está pasando. Bueno, vamos a hacer esto. Vamos a regresar aquí y ya tenemos las ecuaciones. Vamos a resolverlas. El tiempo más longitud. Y vamos a hacer el mismo proceso. Vamos a hacer esto. Lo resuelvo por la A y la T. Ahí estamos. Nos da el resultado fácil. Esto es el T, la variable T, el tiempo, X, Y va a salir de este tiempo que ya sacamos de aquí. Esta es la A, que nos va a dar la longitud total de esta línea. Ahora, ya sacamos la línea, sacamos su longitud y su dirección, pero sabemos que va a empezar al tiempo punto 46 y algo. Ese es el tiempo. Lo que voy a hacer es esto. Este es el punto. Yo sé que es el punto. Aquí lo voy a poner en forma de ecuación. Yo sé que empieza
en la ecuación número 1 a este tiempo. Ese es el punto X, Y en esa situación. T1 de este tiempo. Por eso resolvimos por esto. Esto solamente es un punto. A este punto le vamos a correr. Por ejemplo, ya tengo aquí ese punto. A ese punto, cualquiera que sea, vamos a correr a esa dirección con ese vector que ya sacamos también. Ya tenemos el punto, no tenemos el vector todavía hecho, pero aquí estamos, es este. La corrida horizontal es esta. Se va a añadir al punto de salida de X, que es este, más esta corrida horizontal. Le ponemos el tiempo aquí en esta estación, la variable. Esta es menos, se pueden ver, aquí es menos, lo estoy copiando, pero yo sé que aquí esta menos, vamos a bajar, vamos a correr de izquierda a derecha para abajo. Ahí estamos, esas son las opciones y ya estamos. Y ahora ya tenemos esta otra línea definida. Ya estamos. Esta es igual a esta parte del dibujo. Ahora lo que nos queda, ya tenemos estas dos, esta y esta, y lo demás. Ahora lo que nos queda es esta línea de aquí, que es la importante, porque vamos a sacar este ángulo. Y aquí lo que voy a hacer es voy a correr una línea paramétrica de este punto que ya está definida a este punto de acá. Simplemente, yo aquí tengo una función paramétrica que se puede encontrar en internet. Aquí, primero voy a guardar todo esto para no confundirnos tanto. Aquí tengo una función paramétrica donde podemos agarrar dos números de 0,0 a 5,5 y nos da una ecuación paramétrica. Esas son las corridas horizontales y verticales. Y aquí lo bueno de esto es que ahora yo puedo agarrar esos números que tenemos ahí y hacer esta línea para sacar esta línea, ¿verdad? Voy a hacerlo y se pone aquí paramétrica. ¿De dónde a dónde? Vamos a empezar primero de este punto de aquí. Vamos a hacer de aquí para acá, de esta línea. Yo sé que esa línea es la número 3, la 4, ¿verdad? La número 4 a tiempo cero. Ecuación número 4 a tiempo cero. Lo voy a poner en ecuaciones. Aquí también se puede poner de esta forma. xt4 de 0, el punto x, yt4 de 0. Ese es el tiempo solamente aquí. Tiempo 0. ¿A cuál ecuación vamos a ir? Vamos a llegar a la ecuación número 3 a tiempo 1. Ecuación número 3 a tiempo 1. Ese es el punto x, y. Ese es el que nos va a dar, pero no para no poder escribir todo eso que está ahí. Son muchas decimales. xt3 de 1, y3 de 1. Y ya estamos. Esta es la ecuación paramétrica entre esos dos puntos. Ahí estamos. Se pone, esta es la ecuación en referencia a la x. Así la puse en la función. Que la de abajo sea la y. Puede ser diferencia, se puede cambiar ahí, puede ser una función, pero ahí estamos. Esa es la ecuación. Ahora, para sacar este ángulo, voy a hacer la técnica de división de números complejos para sacar esta situación. Y esto es algo que, pues yo lo estoy usando muy seguido. Tal vez no sea muy conocida por ahí, no sé por qué, pero es muy interesante. Aquí tenemos un ángulo de 70 de esta línea. Yo quiero sacar el ángulo entre esta línea y esta de aquí, ¿verdad? Esta línea de aquí. Si yo corro esta línea así, las hago un poquito más grande, ¿verdad? Sabemos que este ángulo es igual a este, ¿verdad? Entonces lo que yo voy a hacer es esto. La técnica es esta. Yo saco el pendiente de esta línea y esta línea, los dos pendientes. Le pongo la variable, por ejemplo, aquí voy a hacer eso. Aquí lo voy a hacer. Voy a sacar el pendiente primero de la última, de la tercera línea, de esa situación, de esta. Que yo sé que su ángulo son 70 grados, ¿verdad? De la tercera. Yo sé que su ángulo son 70 grados. Pero lo voy a hacer así para que entiendan el concepto. Voy a agarrar este número es el pendiente, solamente es el pendiente, ¿verdad? Tiene un ángulo de 70 grados, ese pendiente, ¿verdad? Yo hago 1 más el pendiente le multiplico por el número imaginario y ahí estamos. Primero voy a borrar todo lo demás para entender aquí. Eso es lo que hago yo. Y ahora voy a agarrar el mismo proceso de la otra línea donde yo quiero sacar el ángulo entre esas dos, que sería esta de aquí. Voy aquí, hago 5, 6, la derivastía, que es la pendiente solamente del número 5. Lo pongo a cualquier punto, ahí estamos. Esto, hago lo mismo, lo llevo acá, hago 1 más el pendiente
de esa línea, pongo el número imaginario y al pendiente. Le quito esos corchetes. Ahora ya tengo dos números complejos. Y lo que hago es esto. Hago esto. Agarro esos números, se dividen entre esos dos y sale otro número complejo. Se dividen esos números complejos, ¿verdad? Sale otro. Y lo que pasa aquí es esto. Ahora, que si yo tomo el ángulo, porque cualquier número complejo tiene ángulo. Si yo tomo el ángulo de este número complejo, nos daría este ángulo entre estos dos, que sería 20 en esta situación, un ángulo de 20. Este resultado de aquí tiene un ángulo de 20 grados. Y esto funciona de esta forma. El último trabajo que yo hice ahí es fácil de entender. Si sabemos que tenemos dos números complejos o por algo así, ¿verdad? Ese número complejo sabemos que tiene ángulo. Y yo lo multiplico por otro número complejo, por ejemplo, 4 más 7i. La teoría dice esto, que si se multiplican dos números complejos, sus ángulos se añaden y sus magnitudes se multiplican. Simplemente así, ¿verdad? Pero ahora, si hacemos lo contrario, si dividimos dos números complejos, sus ángulos se reducen entre ellos. Entonces, toma la diferencia, como dijimos aquí, estamos tomando la diferencia de un ángulo con la diferencia de otro. Y lo que sobra sería este punto de aquí, es esto. Estamos tomando la diferencia entre este ángulo y este ángulo de estas dos pendientes, de estas dos líneas. Si ponemos aquí una línea recta, si tomamos el ángulo total de esta línea, ¿verdad? De esta de aquí, así, y le quitamos el ángulo de esta, lo que nos queda es este ángulo, que sería igual que este. Y eso es básicamente lo que está pasando aquí. Cuando dividimos números complejos, como tienen esa capacidad de tener en sí exponentes en sus números, el número i es un exponente. Esto es la raíz cuadrada de menos 1. La raíz cuadrada de menos 1 se mira de esta forma. Es un exponente. Es un exponente. No, eso no es de menos, la raíz cuadrada de menos 1 es un exponente. Y si sabemos la regla de exponentes es esto, que cuando se dividen entre sí exponentes, se resta, ¿verdad? El número de abajo se resta el número de arriba. Por ejemplo, si tenemos esta situación aquí solamente para entender el concepto, qué es lo que está pasando. Si tenemos aquí 8 con el 2, ¿verdad? Se divide por 8 con el 1. Esto es igual a 8 por 2 menos 1. Es lo mismo. Es el mismo concepto, pero en números complejos es el mismo concepto. Aquí esto pasa igual. Sus ángulos en esta situación, en números complejos, sus ángulos se están restando uno a otro. Cuando hacemos esta división, trabaja exactamente como esto. Estamos dividiendo situaciones así. Mira lo que pasa aquí. 8 es igual a 8. Estamos ahí. Y ahí estamos. Es un poquito de entendimiento de lo que está pasando. Este es el ángulo que queremos, que son 20 grados.